Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo te voy a enseñar cómo puedes configurar el mod Humans NPC, porque la verdad es que para este juego es una caña. Si no lo has probado, te lo recomiendo. En la lista de mods pues simplemente tienes que poner Humans. A ver, Humans. Pones Humans. Bueno, Human. Y aquí lo tendréis, Human NPCs ASA. Ya lo tengo instalado y en este vídeo te voy a enseñar cómo configurarlo, ¿vale? Porque tiene una barbaridad de cosas. Puede hacer que pesque, puede hacer que proteja tu base, que plante, que cultive, que cocine carne, que farmee, que tamee. Puede hacer prácticamente de todo. Y en este vídeo te voy a enseñar cómo configurar este pedazo de mod. Antes de nada, agradecer a Zonekiller, que es el autor de este mod, que la verdad se lo ha currado un montón. Así que vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer, bueno, o lo instalas así como has visto, o lo que quieras, ¿vale? Pero tienes que instalar el mod, es muy fácil. Y bueno, pues si no, hay bastantes mods diferentes que te lo voy a dejar en la parte de arriba para que lo veas. Y si te gusta alguno, pues directamente te lo cojas. Vamos a salirnos de Ark directamente, ¿vale? Salimos de Ark porque tenemos que configurar lo que son los archivos, ¿vale? En esto, en Play, normalmente esto ya está configurado tal cual para que vaya normal. En Play todo eso, porque no puedes entrar dentro de los archivos, pero en ordenador pues tenemos esa ventaja para poder configurarlo de diferentes maneras. Así que una vez estemos en Steam, nos vamos a ir a Arsubiazen, estamos en Steam, nos vamos a ir a la rueda como siempre y en administrar, ver archivos locales. Yo ya lo tengo aquí, ¿vale? Ver archivos locales, lo tenemos aquí, todo bien hermoso. Y pues nos vamos a ir Shooter Games, nos vamos a ir a Save, nos vamos a ir a Config, Windows y Game User Settings. Tenemos aquí la carpetita, ¿vale? Aquí tenemos, bueno, todo lo referente a nuestro servidor, por así decirlo, nuestro servidor, nuestro juego local, o sea, todo lo que es la resolución del juego, todo en general, ¿vale? Pues nos tenemos que ir abajo. Esto, mirar, más para abajo, aquí donde pone Server Setting, justo abajo, aquí tendréis, cuando acabe esto, tendréis Humans NPC, total NPC 800, bueno, total, eso yo lo tengo como 800, ¿vale? Vamos a ver, espera. Fuera. Vamos a poner aquí, así lo veréis mejor. Pues veis que aquí tenemos muchos parámetros para poner. Si no tienes estos, digamos, todo esto, ¿vale? Todo esto que tenemos aquí, pues te lo dejaré en la descripción para que lo puedas ver y lo puedas coger, copiar y pegar si no lo tuvieras. En el caso que no tuvieras, si lo tienes, pues obviamente no lo vas a poner. Pues lo tienes que poner como estáis viendo todo esto después de Server Setting. Cuando pasa todo esto, en un huequecito que veáis, lo ponéis aquí, ¿vale? No lo pongáis a lo último seguido, ¿vale? ¿Por qué? Porque os puede dar errores. Veis que aquí tenemos Session Settings, escribe en Game Session, ¡pam! Aquí es donde acaba. O sea, esto lo dejáis en este hueco, lo dejáis abajo del todo, lo dejáis tal cual lo veis aquí y ya está, ¿vale? No os enrolléis tanto. Bueno, una vez tengamos todo esto, ¿cómo hacemos para, por ejemplo, que los NPCs no quiero que se puedan tamear? Porque lo tengo en un servidor y no quiero que... Solo quiero que molesten, pero que los tengan que matar, que no puedes tamearlos. Pues todo eso lo vamos a ver aquí, porque la verdad es que vale mucho la pena. Empezamos con este parámetro, ¿vale? Empezamos con, ¿veis cómo pone Humans NPC? Vale, total NPCs. ¿Cuántos NPCs queréis que hayan en tu servidor o tu host local? Pues yo he puesto 800, pero puedes poner hasta 1000. No te rayes poniendo 50.000 porque te va a ir más mal el servidor, te va a ir mal un jugador, bueno, te puede pasar de todo. Si ya de por sí Arsubiazen se crashea, pues ahora muchísimo más. Así que poner los valores de 100 a 1000 como mucho. Yo tengo 800 y la verdad es que aún faltan pues que hayan cosas, ¿vale? Que vayan haciendo cosas. Nude NPCs 0. Esto no se puede hacer en Arsubiazen. Lo que significa esto es para que no lleven ropa, ¿vale? Pues en Arsubiazen no se puede hacer. O sea que yo lo dejo en 0 porque si no, pues es un problema, ¿vale? Pues te puede dar errores y todo eso. No tames. En 0 es para que se puedan tamear los NPCs. Si lo pones en 1, no vas a poder tamearlos, ¿vale? No vas a poder conseguir NPCs. Así que lo dejemos en 0 para que así, pues, obviamente puedas tamearlos. Yo los quiero tamear porque estoy haciendo una civilización, que lo vais a ver aquí arriba, y pues yo lo tengo en 0 para que se puedan tamear, básicamente. Taming mode, la forma en la que quieres que se tameen. Si lo ponemos en el 0, taming mode 0, será caminar y dormir. De esta forma, pues vas caminando, lo duermes y de ahí le das el alimento, como cualquier dino, como cualquier cosa. Pero lo tienes que noquear. Taming mode en 1, que lo pones en 1, porque quieres ponerlo en 1. Te acercas y le das a la E
y directamente lo tameas. Es muy fácil, muy sencillo, pero bueno, pierde jugabilidad, la verdad. Si lo pones esto en un servidor, la peña estaría lleno de NPCs en su base, no valdría la pena. Y modo de tameo 2, que es tendrías que dormirlo sí o sí para poder tamearlo, ¿vale? Yo lo tengo así porque la verdad me mola bastante. Luego, Start Clocking. ¿Cómo quieres que empiecen? Si en 0 lo tienes para que empiecen sin, por así decirlo, sin ropa. Y si lo ponemos en 10, se irán con tech. La verdad es que es una barbaridad. Lo voy a poner en 5 porque esto no lo había puesto. Y lo voy a poner en 5, pues será metal, quitina, será pues diferentes trajes, ¿vale? Depende de que él también, pues tendrá unos trajes a otros. Haceros a la idea que cuanto más traje tenga, más defensa tenga, pues te va a costar más dormirlo y te va a quitar más vida. Así que tener bastante cuidado en este aspecto. Esto es una cosa muy importante, no HUDs. Quiere decir que el NPC, quieres que hagan cabañas, que hagan sus casas, ¿qué tal? Lo pones en 0 si quieres que hagan sus cabañas y lo pones en 1 si no quieres que hagan sus cabañas. O sea, si no quieres que hayan estructuras que no son tuyas o de tu servidor, pues le pones en 1 y ya está, y así no hará cabañas. Pero bueno, a mí me mola que tenga cabañas, por eso lo dejo en 0. Luego, lo siguiente, Homeowner Chance, quiere decir el porcentaje de lo que NPCs hacen su cabaña. Yo lo tengo en 50% porque tiene un porcentaje de la mitad de que hagan cabaña o no. Pero voy a poner en 70 porque como quiero hacer una civilización, pues quiero que haya más porcentaje y que haya más casas, que haya más movimiento dentro del servidor, ¿vale? Es el porcentaje. Si tú quieres que hagan poquitas cabañas, pones un 10%. Si quieres que hagan muchas, pones un 100%. Que todos los NPCs pues hagan las cabañas todas, vamos, todo. O sea, será una locura, la verdad. No build distance. Esto ya, bueno, esto lo sabéis básicamente. Esto es, si tú tienes una base en un sitio, la distancia a la que quieres que esté la base de otra. Si lo quieres muy lejos para no sobrecargar tu servidor o tu host local, pues directamente lo pones en 10.000. Si lo quieres cerca, pues lo pones en 100 o 200. Haceros a la idea que si lo ponéis que ataquen, os va a molestar bastante. O sea, os recomiendo que os pongáis torretas si lo vais a poner para que haya siempre juego en un jugador, vamos. Pero esto es la distancia a la que quieres que construyan los NPCs. No, item collecting. Quiere decir que un NPC cuando tú tameas a uno y matas a otro o directamente lo matas, que no coseche el cadáver, que no coja la carne, que no tal. Yo lo pongo en 0 porque quiero que cojan carne y así la hagan y todo eso. O sea, lo pones en 0 si quieres que cosechen el cadáver del que matan o no. Lo más normal es que sí, vamos. No, Resource Management. Si ese NPC ha cogido carne y tal, si tienes una nevera, que lo meta dentro de la nevera. Pues obviamente, si quieres que coseche, la carne la tiene que meter dentro de la nevera, o si no se pudre o que la cocine, pues lo pones en 0, ¿vale? Para los recursos que los almacene, ¿vale? Lo ponemos en 0 y así almacenará. Si lo pones en 1, cogerá la carne, lo tendrá en el inventario y se le pudrirá y no valdrá para nada. O sea que te recomiendo que lo dejes en 0 para que así pueda cosechar y almacenar la carne del que mata. Storage Item Search Radius. Aquí tienes el radio en lo que el NPC va a buscar recursos, ¿vale? Si lo pones a coger recursos, pues 50 metros de radio, o 100 metros, 200. Que quieres que se vaya al otro mapa. Si lo matan, pues lo has perdido. Pero te recomiendo que lo pongas en una distancia considerable que no sea ni una barbaridad, ni sea muy cerca, porque cerca no va a coger recursos. Pues si pones a 1000 NPCs recogiendo cerca, al final pues no tendrá nada que recoger. O sea, que lo pongas en una... Yo pondría, mira, esto sí que lo voy a cambiar, voy a ponerlo un radio de 150 metros, que se vaya un poquito lejos, que no mareen. Éxtasis de Light Time. Esto lo pongo en 0 para desactivar. Esto quiere decir que si el NPC no tiene ningún recurso cerca para recolectar, entra, digamos, en bug, por así decirlo, y no sabe qué hacer. Lo ponemos en 0, se desactiva y si no encuentra, pues que se pase. Y ya está. Lo pongo en 0, te lo recomiendo y ya está. Tenemos el siguiente, Harvest Damage. O sea, ¿cuánto daño quieres que haga a la hora de recolectar, a la hora de matar? ¿Cuánto quieres que haga tu personaje? Yo lo voy a poner en 10 porque el NPC quiero que meta bastante para que coseche bastante. O sea, es como, digamos, un jugador. Si tú le metes mucho daño a tu jugador, va a cosechar más, pues va a hacer todo eso más, ¿vale? Pues de esta forma, pues cosechará más, ¿vale? Harvest Damage es una pieza fundamental para poder configurarlo bien. Delivery Delay, no sé lo que es. Harvest Search. Esto es cuántos ciclos tiene que pasar hasta que el NPC vaya a la caja de almacenamiento a guardar la carne o guarde lo que haya farmeado. Pues esto es un ciclo. Si farmea uno, que lo meta en la caja directamente. Más que nada porque a lo mejor se tira un rato sin coger cosas y lo tiene en el inventario y no vale la pena. Yo lo pongo en 1, de normal está en 3, ¿vale? Que lo acabo de cambiar. De normal está en 3. Si tú lo quieres dejar en 3 bien, yo lo dejo en 1 para que directamente lo vaya a meter. Farmee y lo meta directamente en la caja. Star Friendly. Cuando empieza el mod, que sea amistoso, lo tienes en -1 para deshabilitarlo.
¿vale? Que sea como quiera, supongo que será neutral, si la ataca, y en 0 para que sea directamente amistoso. Tú te puedes acercar y no te va a atacar. Bueno, o sea, a no ser que la ataques, es neutral. Yo lo tengo en 0 y ya está. Everything up sets NPC. Vamos a ver, esto es sencillo. Si un jugador lo ataca, si lo tienes en 1, un jugador lo ataca, te va a atacar, ¿vale? Pero no solo eso, si lo tienes en 0, que lo pones en 0, cuando un jugador ataca o le roba algo, te va a atacar, ¿vale? Lo único que añade es que si pones el 0, cuando le vas a robar algo, también te ataca, ¿vale? Eso está bien porque cualquier jugador que le vas a robar algo o le atacas, pues es lo mismo, ¿no? Va a ir a por ti. Pues lo ponemos en 0 y directamente si le vas a robar algo o lo atacas, van a ir a por ti. Hungry Cold Down. Cuando tú atacas a un NPC, ¿cuánto tiempo está enfadado? 300 segundos. Esto va en segundo, ¿vale? Yo de normal lo voy a poner en 100 porque la verdad es que llevan tiempo dándome por saco. Y bueno, pues tú lo atacas. Pasan 5 minutos o te duermen. Y una vez te duerman, te pegan un golpe y te duermen, te dejan en paz. Pero cuando te levantas, vuelven a atacar. Son 300 segundos lo que pasan hasta que no paran de marearte. Te recomiendo que si tienes mucho, lo pongas en 100, que te atacan 100 segundos, o 60 segundos, o 30 segundos y te dejarán de molestar. Porque si no va a ser una auténtica locura, va a ser un calvario, vamos. 100 segundos. Bueno, esto es fácil. No fire arrow, no flecha de fuego. Si te quieres que te ataquen, con flecha de fuego no. 0 permitidas, 1 que no esté permitido. La verdad es que hay que dejarlo, hombre. Bueno, aquí pone random names, o sea, los nombres con los que NPC salen. Si tú quieres poner unos exclusivos, pues los pones, pero yo de normal lo dejo para que cuando empiece, pues que sean con random, ¿no? Que salgan los nombres que le dé la gana. Si pones 800, no te va a poner 800 NPC en los nombres. Pones en random y ya está. Aquí hablamos en Show No Mercy, hablamos de lo que hemos hablado antes. Si te noquean, te dejan en paz. Pero si lo tenemos en 1, si te noquean, te matarán. ¿Vale? Quiere decir que en 0 te noquean y te dejan en paz, o en 1 si te noquean y te matan. Yo lo dejo en 0 porque si me noquean ya bastante tengo para que encima me maten. No autofire, en 0 que los NPCs hagan fogatas, enciendan fuego, apaguen, depende de lo que haya en inventario. Si hay carne por hacer, pues el NPC pues directamente va a encender la fogata, va a poner a hacer la carne. O sea que esto te recomiendo que si quieres que haya más jugabilidad, lo dejes en 0 para que los NPCs hagan fogatas. Bueno, enciendan y apaguen el fuego. Te lo recomiendo que lo dejes en 0. Bueno, aquí Player HUD Distance. O sea, si un jugador hace una cabaña, la de al lado directamente no construirán NPCs, tendrán una distancia de 25, en este caso 25 metros. Yo como estoy jugando en un jugador, esto directamente lo voy a quitar, lo voy a poner en 0. Me da igual, ¿vale? Porque yo no voy a usarlo. Pero si tú lo vas a poner en tu servidor, pues haceros la idea que si hace un jugador una cabaña ahí, va a estar muchos metros que el NPC no va a poder hacer cabaña. O sea que tener bastante cuidado eso de no llenar todo de cosas para que el NPC también pueda jugar. La distancia de la torreta, igual, ¿vale? La distancia, si tú pones torretas, pues es lo mismo, la distancia a la que va a poder hacer la cabaña del NPC. Torretas permitidas. ¿Que quieres que el NPC ponga torretas? Más para adelante, claro, cuando sea más avanzado, va a poner, ¿vale? Tendrá permitido poner torretas. ¿Que no quieres? Pues en su caso, le pones un 1, pero sustituirá plantas X. Pondrá plantas X en vez de las torretas. Yo quiero que hayan torretas y ahí que se maten. Bueno, damage to rent amount, que el daño pues de 1, ¿vale? Que no meta un montón una torreta si no te revienta toda la base, una torreta, vamos. Den inventory access, el acceso al inventario, ¿vale? Lo ponemos en sí que esté permitido solo en Azure Ascend. Max Wake Riden Dino 1000 only en ASA. Quiere decir cuánto el Dino que también los NPCs, cuánto pueden cargar. Pues tienen 1000 de peso. O sea, puedes ponerle 10.000 que carguen un montón. Si quieres que, por ejemplo, es un decir que tamean un Doedicurus. Si quieres que vayan a farmear, le pones 10.000 para que coja un montón de piedra o un anquilo. Que le pones todo lo que quieras para que traiga mucho metal. O sea, todo eso está bastante bien. Pero bueno, yo de momento lo voy a dejar en 1000. Más para adelante a lo mejor lo configuro para que sean 10 o 15.000. Pero de momento está bien. Humans NPC Clocking, que empezamos con la segunda parte. Aquí en Clocking Quality es la ropa con la que empiezan los NPC. Siendo 0 en la de tela, siendo 500 en la de metal y más para adelante, y siendo 1000 directamente la de tech. No te lo recomiendo que le pongas tech directamente, porque si no ya los NPC van a ir volando por ahí, eso sería una auténtica locura. Yo lo pondría pues más o menos en 250, depende del progreso que lleves tú en el juego, pues le vas poniendo, ¿vale? Porque si no, pues no avanzan. Yo lo pongo en 250 para que sea pues de tela, sea de piel o pelaje, o sea de quitina. Luego 500 ya será de metal, de antidisturbios, y luego ya a partir de para allá pues ya será tech, imagino, ¿vale? Yo 250 y lo probaremos.
Archer y Bowman es lo mismo, es el arquero. ¿Qué calidad tienes que a la hora de defender tu base o de que te ataquen? ¿Qué calidad quieres que te dé? Pues mira, yo 3, que quite bastante, pero no quite a tope. ¿Vale? Lo dejamos en 3. ¿El hacker? Pues no sé, porque yo no tengo ningún NPC hacker, creo yo. Vamos, lo voy a dejar en 5 también. Chopper, helicóptero. Helicóptero, pues el que también voladores, digo yo. Pues nada, lo pondremos en 3. Scrapper, el que farmea. Lo vamos a poner en calidad que tenga un pico y una esto de metal. Pues lo vamos a poner en 10 directamente. Está de 0 a 10. Que tenga un pico de metal, que tenga un pico para que farmee bastante. Así me evito yo el rollo de tener que ir a farmear y todo eso. Pues que farmee él a tope. El Brawler, el que defiende tu base. O el que defiende a 5. Aquí tenemos Hunter y Hunter. O sea, cazadora y cazador. Pues cazadora y cazador lo pondremos para que también y tal, a 7 y a 7. Lo vamos a poner los cazadores y cazadoras que vayan a 7, que vayan a full. Centinela. No tengo ni idea, lo vamos a dejar a 0 porque no tengo ni idea. Trapper, aquí tenemos al trampero. ¿Cuánto quieres la calidad de las trampas que haga? Pues muy buena, tío, vamos a ponerlo en 5. Porque así pues te hace trampas o te ayuda poniéndote trampas en tu base para que los que te vienen, etcétera. Trumper, el que golpea, vamos a ponerlo en 10, que defienda bastante bien la base. Bueno, en 10, no, en 8, que defienda bastante bien la base. Y el discoteca, lo dejo en 0, porque esto la verdad es que no lo entiendo. Clubber, madre mía, el de discotequero. Vamos a tener NPCs discotequeros ahora. Y bueno, habiendo hecho esto directamente puedes poner la vida que quieres que tenga, 0,0 en la de base, el peso que tiene, la estamina, la comida, el daño. Si tú pones aquí, por ejemplo, en el del arco pones daño, pones 5.0, pues 5.0 más 3 son 8, va a meter una locura. Yo no tocaría esto cuando ya has tocado esto. Pero bueno, si lo quieres tocar, pues puedes poner aquí. Esto está de base, digamos, está todo como en oficial. Pero aquí puedes poner, por ejemplo, el speed, puedes poner que corra 3 veces más, lo pones en 3.0. Yo qué sé, que comida, que 2.0, melee damage, que haga mucho daño, lo pones en 5.0. Eso depende, pues, lo que te gusta a ti, de lo que quieras poner. Humans NPC Loot, o sea, el porcentaje de los que lootean que vaya a tu inventario. ¿Lo tienes en 55%? Lo pongo en 55% o lo pongo en 100%, que vaya todo al inventario. Pero claro, hasta la idea que cogerá todo, lo meterá al inventario. O sea, que tienes que tener, que meta carne, pero que no meta, es un decir, otra cosa. Que meta tal, pero que no meta las vallas, que no meta tal. Lo ponemos en 75% y las vallas, pues directamente las tiraré y ya está. Single Item Chance. Esto es lo mismo que arriba, o sea, el porcentaje va a coger las cosas que cojas. Si coge carne, solo agregará 5 de carne en el inventario. Si pones 100, agregará 100. Si pones 50, agregará 50. Yo te recomiendo que no pongas 1, porque si pones 1 va a poner 1 de carne, 1 de vallas, todo eso lo va a meter en el inventario. 1 de carne no haces nada. Le ponemos 100 y punto. El 100% de chance, que meta todo. Loot match es la cantidad aleatoria que va a ir de cada elemento. Lo voy a poner en 100 también, porque si lo he puesto arriba a 100 de chance, que sea la cantidad máxima que sean 100, que vaya a tu armario. Hot Loot Chance. Quiere decir, por ejemplo, si tú tienes un NPCs que tienen cabaña, dentro que haya recursos. Lo tenemos en 50, yo lo voy a poner en 100. En cada cabaña que haya recursos. ¿Por qué? Porque quiero robarles también. Quiero robarles, quiero defenderme. ¿Y que no quieres que haya un botín dentro? Pues directamente no pones nada. Si lo pones en 50, algunas cabañas tendrán cosas para farmear recursos y otras no. Yo quiero que hayan porque aparte pues construirán más cosas, harán armarios, imagino, ¿vale? Todo eso pues los iremos viendo. Default Array reemplace, eso no sé lo que es, no lo he tocado. Item Quality, la calidad pues el botín que tiene. Vamos a ponerlo en 3, que tenga buena calidad lo que vamos a robar. Ya de paso, pues ya de paso que estamos robando, pues de momento que vaya bien. Bueno, Humans NPC villas, ¿vale? Lo que se construye. Total villajes, o sea, total ciudades que quieres que haga, total construcciones que haga. Mira, esto es fácil, ¿vale? El Humans NPC villaje es muy fácil. ¿Cuántos NPCs habéis puesto al principio? Yo he puesto 800, ¿vale? ¿Cuántas villas queremos que hayan? Quiero que hayan 40. Pues si hay 40 villas, en cada NPC, en cada villa van a haber 20. ¿Por qué? Porque 20 NPCs por 40 villas son 800 NPCs. Si quieres poner más, pues habrá mejor si pones 500, 800 villas, pues un NPC por cada villa. Es algo, pues, muy malo, ¿no? Que hayan 20 NPCs para que se puedan defender si tú le vas a robar el botín, ¿vale? Yo espero que se entienda. Espero, vamos. Y bueno, la distancia de cada villa, vamos a ponerle 3000, no, vamos a ponerlo 1200, ¿vale? Que no haya tanta distancia entre una y otra. Así pues hay más movimiento. Humans NPC Base Attack. Base Attack no hay güey. O sea, si lo tienes en 0, te va a atacar tu base. O sea, si ve tu base la va a atacar. Si lo tienes en 1,
directamente no la va a atacar. Pero bueno, yo quiero que ataque mi base porque están mis dinos ahí luchando para que no lo ataquen. Vamos, si tú acabas de empezar y tienes los NPCs y no quieres que ataquen tu base, lo que te estás construyendo, pues directamente lo pones en 1 y así tu base no la tocará directamente. Attack base amount, la cantidad de oleadas que quieres que haya para atacar a tu base. Es decir, si quieres que haya oleadas eso digamos que es cada 10 minutos, pues hayan 3 oleadas, o cada 5 minutos hayan 3 oleadas, la cantidad, o cada día, no lo sé, 3 oleadas, ¿vale? Para cada día. Lo dejamos 3, yo creo que está bastante bien, si tenemos dinos para defender. Pero aquí viene lo bueno, ataque number. ¿Cuántos quieres NPCs que vengan a atacar tu base? Pues vamos a poner 10 en vez de 15, que si no marean mucho. Y bueno, pues esos 10 pues lo vas a poder matar fácilmente. En mi caso yo lo mato fácilmente. Attack loot, el atacante que venga a atacarte, ¿qué probabilidad tienes de que deje caer su loot? ¿Vale? Si tú has puesto NPCs que tengan T, que tengan metal, que tengan tal, pues yo te recomiendo, si estás tameando humanos y tal, que en Attack Loot lo tengas en 80%. ¿Por qué? Porque así suelta todo su cuerpo, suelta su armadura de metal, su tech, y se lo puedes poner a tus NPCs. O sea que da bastante jugabilidad. Si no quieres que suelte el loot, que está en un servidor, y no quieres que suelte el loot que tiene tech, pues directamente lo pones en 0 y ya está. Attack Hook Range, el rango que quieres que los atacantes aparezcan, ¿vale? Si aparecen, si lo pones en 1, te van a aparecer al lado, cada vez que salgan te van a atacar tu base. Yo te recomiendo que lo dejes en 120, de 120 metros, y poco a poco, si se van acercando y llegan y te atacan, pues vale. Pero si no, pues te recomiendo que lo dejes en 120 y ya está. Start acá delay. Aquí está, si tú el mod lo pones, o sea, lo que es el mod lo pones ahora mismo. Esto es 3600 segundos, ¿vale? O sea, la primera hora no va a atacar el NPC, ¿vale? Es como, digamos, un delay. O sea, tú tienes para construirte una hora. A partir de esa hora te van a venir oleadas y te van a atacar. Si tú quieres que desde el minuto 0 ataque, lo pones en 0. Nada más iniciar, el NPC puede venir y atacarte. Pero si tú quieres que la gente, pues si lo tienes en un servidor, que la gente le dé tiempo a construir, le dé tiempo a defenderse, pues directamente lo pones en 1 hora para que la gente pues le dé tiempo en esa hora a hacer esas cosas. Attack Power, el poder que tienen de ataque los NPCs, siendo el 0 muy débil y el 150 extremadamente fuertes. Yo lo tengo en 50, pero lo voy a poner en 100 porque yo soy así de chulo, porque van a tener mucho daño, ¿vale? Es decirte, si tú tienes piedra o tienes metal, si lo pones en 150, a lo mejor un NPC te puede reventar la base de metal. Eso no lo he probado, pero quiero probarlo. Estructuras mínimas. Antes de que ataque tu NPC, ¿cuántas estructuras tiene que tener tu personaje? Si tiene 36 estructuras, pues a partir de 36 atacará el NPC. Pero ya te digo, si tú has puesto Start Attack Delay de 1 hora, pues te recomiendo que mínimo de estructuras 0. Que en esa hora el jugador se ponga a full a farmear, se ponga a full a construir, porque en 1 hora te van a atacar. O sea que... Pero bueno, yo lo voy a dejar en 30 y ya está. Mínimo de estructuras puedes poner 10, o puedes poner 5, o puedes poner 20, lo que quieras. Y bueno, pues aquí la probabilidad que tienes es que el NPC te ataque. Tenemos un 60%, que puede ser 60% que te ataque, pues es bastante porcentaje. Si quieres que ataque siempre será 100%, si no quieres que ataque nunca será 0%, 25% ocurrirá casualmente, pues así, yo lo pongo en 60, que como estaba y ya está. Attack 2, es perros ataques, la cantidad de NPCs que pueden ir montados en dinos, ¿vale? Quiere decir, si te vienen 5 NPCs, pues el 20% será 1 de cada 5 vendrá con un dino, o vendrá con un lobo, o vendrá con un raptor, vendrá a atacarte un raptor, montar el NPC, o sea que eso está bastante guapo. Yo lo voy a poner en 50 no, en 25 que vengan, porque los raptors me lo voy a comer vivos. Y esto básicamente, habéis visto que lo que es la configuración del NPC no te pone, pues este que vaya a cocinar, este que vaya a tal, no, la configuración es que el que ataque tenga una calidad, que el que defienda tenga otra habilidad, el que vaya a tamear tenga otra habilidad, que el que vaya a plantar tenga más calidad de plantación. Todo eso lo tienes aquí, ¿vale? Pero no te especifica que un NPC vaya a plantar. Este quiero que vaya a tamear, no, eso cada uno tiene, conforme salen aleatoriamente, cada uno tiene su función ya programada. Así que nada, chicos, yo espero que lo hayáis entendido. Si no entendéis algo de lo que es el vídeo, porque la verdad dura bastante, si no entendéis algo, me lo dejéis en los comentarios y lo miramos y enseguida pues se arregla todo y se soluciona para que el mod en sí lo podáis usar, y yo lo voy a guardar porque la verdad es que me ha gustado cómo lo deja configurado. Y nada, chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, ya sabes, dale un like, suscríbete al canal si no estás, y ya empieza otra nueva actualización. Venga a actualizar y venga a actualizar. Y nada, chicos, pues ya sabéis, dale like, suscríbete al canal si no estás y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!